Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a ustedes. Bienvenidos en este martes 18 de abril. Nos da muchísimo gusto compartir con ustedes esta transmisión, como siempre deseándoles muchos éxitos y sobre todo también este día aprovechamos este espacio para darles en términos generales la más cordial bienvenida y expresarles el mejor deseo de éxito en la presente semana. Así es que desde ya a incorporarnos muchos a las actividades laborales y por supuesto también el mejor de los deseos para que sean exitosas en su lugar de trabajo. Hoy en el programa buscamos interpretar desde luego los momentos económicos coyunturales que vivimos bajo el énfasis de estudiar la situación de impago que atraviesa el gobierno. Para hablar del tema me acompañan tres especialistas en el área económica. Juan Héctor Vidal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Don Juan Héctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. También me acompaña Carlos Federico Paredes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carlos Federico, bienvenido. Buenos días a tu audiencia y a los compañeros. Ernesto, gracias. También Rafael Ernesto Goches, economista. Gracias por acompañarnos, Rafael. Encantado, Ernesto. Bueno, sentarse y dialogar entre las dos principales fuerzas políticas parece ser la única ruta que antepone una salida a la situación de impago que ha caído el país. Ayer, precisamente en este mismo programa, cuando nos referimos al tema, el diputado oficialista Blandino Nerio dijo que hay diferencias con el Partido Arena, pero se puede buscar un punto en común que los lleve a solucionar parte del problema fiscal que tenemos. Pero, ¿en qué consiste ese punto en común? Hoy lo analizaremos con nuestros economistas invitados y como siempre nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva de lo que vamos a abordar con nuestros invitados y por supuesto sumar elementos muy importantes que nos tiene preparados en el siguiente reporte. Adelante, Lorena. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y al panel que te acompaña. Como ya lo mencionabas, esta situación de impago, según las autoridades, trae al análisis lo importante que es retomar las mesas de diálogo entre el gobierno y los partidos políticos y juntos encontrarle salida a los problemas fiscales. Veamos. Válidos o no los argumentos, Arena y el FMLN no acercan posturas en cuanto al impago en el que ha caído el gobierno desde hace una semana. Es importante que, como primer paso, el gobierno nos presente el presupuesto 2017 con todos los gastos, incluyendo precisamente lo del fondo de pensiones, incluyendo lo del IPFA, incluyendo todas las obligaciones y construir juntos una salida que también tiene que basarse en un ajuste fiscal. A pesar de las diferencias que no las vamos a soslayar, existen esas diferencias, podamos encontrar los puntos en común desde donde empezar a tejer las soluciones que el país merece. Ambos reconocen lo necesario y urgente, primero del diálogo y segundo de lograr acuerdos, un llamado al que se suma el partido Gana. Si no nos agarramos la mano, todo este país, especialmente los partidos mayoritarios que están en la Asamblea Legislativa, en el caso de Arena y el FMLN, difícilmente este país va a salir adelante. Y ustedes son los responsables de toda esta historia del país. Como decían ahí, 20 años de Arena y 7 años que lleva el FMLN, así que bueno, nosotros estamos para apoyarles. Entre las deudas están los 57 millones de obligaciones previsionales del mes, que además en un próximo vencimiento suman 140 millones y unos 650 millones de dólares para refinanciar las letras del Tesoro. Ernesto, según el ministro de Hacienda, hoy más que nunca es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, luego que las calificadoras de riesgo le bajaran credibilidad de pago a nuestro país. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, será otro punto de análisis que vamos a tener con los conocedores de la materia, pues el propósito de este programa es lograr estudiar el fenómeno del impago desde la perspectiva de ellos como economistas, así también poder lograr construir una recomendación apropiada de cómo salir del impasse que se tiene como país. Así es que desde ya les invitamos también a ustedes
para que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que participe y pueda formular sus comentarios y preguntas. Así es que nuevamente a los 3, bienvenidos nuevamente. El propósito de este programa, decía, es estudiar el fenómeno impago desde la perspectiva de ustedes como economistas. Hay quienes sostienen que esta situación de insolvencia es algo que se veía venir. ¿Comparten ustedes este argumento? Comienzo contigo, Carlos Federico. Bueno, efectivamente, preparando el material para compartir esta mañana con la audiencia, revisé la presentación que hiciera el ministro de Hacienda sobre el presupuesto 2017, que lo tiene que hacer el año anterior. Y en esa presentación él fue muy claro en decirle a la Asamblea Legislativa que la situación fiscal del país era muy delicada y que había que hacer un esfuerzo por superar el entrampamiento que existía. Porque de lo contrario podríamos llevar a El Salvador a una crisis que en los últimos tiempos no ha tenido, no se ha dado, pues no se ha producido. El Salvador siempre ha sido, su característica ha sido que ha honrado los pagos internacionales. Y en ese sentido, siempre el país, aún en las etapas más difíciles de terremotos, de sequías, de ciclones, etcétera, desastres naturales, el país siempre ha honrado sus compromisos de carácter internacional y en general sus compromisos de deuda interna también. Entonces, él en su análisis también hacía toda una relación histórica de dónde viene el déficit. Y justamente en esa conversación que tenían los 2 diputados entre los 20 y los 7 años, pues ahí se suma un buen periodo de tiempo desde el cual se viene acumulando. Y naturalmente esto viene acumulándose incluso en periodos anteriores. Pero ha habido etapas en que hemos tenido hasta 850 millones de dólares en la época del expresidente Flores. Los otros años del gobierno de Arena anduvieron por 250, 300 millones de dólares al año. Cuando entrega el presidente Saca, tenemos un 6.3% de déficit fiscal. Ahora el déficit fiscal ha logrado descender a 3 puntos, a 3%. Esto significa que ha habido un esfuerzo bastante serio de contracción del gasto por parte del ministro de Hacienda, que es el mismo ministro desde el periodo del gobierno anterior y persiste ahora con el presidente Sánchez Serén. Entonces, me parece que sí, que respondo a tu pregunta, que naturalmente además los colegas economistas han venido señalando estas situaciones del riesgo que representaba el pago de pensiones, por lo menos en los últimos 10 años, por no decir 15 años atrás. Pero para ser concretos y para no referirnos a tantos años atrás, me refiero entonces a la presentación que hiciera el ministro de Hacienda del presupuesto 2017 en la Asamblea. Ahí expresó con mucha claridad la importancia de una necesidad de diálogo. Rafael. Bueno, yo creo que la situación de impago en que ha caído el país tiene para mí 2 dimensiones, una dimensión política y una dimensión técnica del problema. Técnicamente hay solución, pero políticamente es un desacuerdo desmedido al cual hemos llegado. Y este desacuerdo desmedido para mí tiene 3 factores o 3 elementos que lo conforman. Uno es la polarización, otro es la irresponsabilidad y otro es el cortoplacismo con el cual se están administrando el gobierno. En cuanto a la polarización, el Fondo Monetario Internacional en mayo del 2016, justamente yo aquí traje el informe del Fondo Monetario y en ese destacaba que el problema que tiene el país es la baja inversión, el problema de crecimiento económico. Y que los factores que estaban incidiendo, el primer lugar que señalaba el Fondo Monetario Internacional en el 2016 era la polarización política. Es decir, este es un elemento que ya estaba planteado en la mesa y que justamente lo que como ciudadanos vemos es que quienes están tomando las decisiones, el poder político, realmente están decepcionando a la ciudadanía, porque realmente en el corto, en el mediano y en el largo plazo
son todos los salvadoreños los que se van a ver afectados por este tipo de decisiones. Ya después técnicamente lo podemos ver. La segunda variable es la irresponsabilidad. ¿Por qué la irresponsabilidad? Porque con el impago pierde el país. Cuando las calificadoras dan esta nota a los países, por ejemplo, los clasifican internacionalmente, en el fondo hay un mensaje en términos de que se va deteriorando la confianza en el país. Y este sí es un elemento sumamente importante porque es una alarma para los inversionistas. Cuando el gran reto que tiene el país justamente es atraer inversionistas para crecer económicamente y entrar a solucionar el principal problema del país, que es el empleo. Entonces es realmente importante que el poder político le ponga atención a este desacuerdo desmedido, porque realmente vamos a ver, todos los sectores van a verse afectados. Entonces hay una discusión si es iliquidez o insolvencia. ¿Ya? La verdad es que el país tiene ambos problemas. Iliquidez es cuando no tiene la capacidad usted de honrar sus compromisos de corto plazo, y la insolvencia es cuando usted no los puede hacer en el mediano y largo plazo. Y ahí usted puede ver las dos posiciones. Unos dicen, bueno, aquí realmente hay recursos, dice. Lo que hace falta son reasignaciones presupuestarias para solucionarse. Y la otra parte dice, mire, aquí hay espacio todavía para poder endeudarnos. Entonces lo que se necesita es un acuerdo para emitir más bonos. Y el otro elemento que lo conforma, ya vimos, uno es la polarización, el otro es la irresponsabilidad y el otro elemento es el cortoplacismo. ¿Por qué menciono esto? Porque las decisiones están tomando en función del calendario electoral. Entonces, cada vez ya pasamos la Semana Santa y ya entramos a una dinámica cada vez más fuerte en términos electorales. Luego va a venir la de agosto, y ya cuando vengamos de agosto va a estar realmente en una situación bastante difícil de poder acercar posiciones, porque cada uno va a estar tirando su mensaje en términos de atraer los votos. Entonces, realmente El Salvador se encuentra en una situación sumamente delicada. Yo no dudo de la capacidad y de la experiencia de los políticos salvadoreños, pero realmente es importante que este desacuerdo desmedido realmente le pongan fin y entren y piensen en El Salvador. ¿Cómo está viendo desde su perspectiva esta situación, Juan Héctor Vidal? Bueno, un diputado, que no recuerdo mal, dijo que deberían de buscar puntos de coincidencia para salir de este entrampamiento. Yo le diría a este diputado y a toda la ciudadanía, y un placer compartir con grandes amigos, pues dicho sea de paso, que el referente es único nada más, uno, El Salvador. Ya Rafael lo comentaba, y al reiterar esto, yo creo que los partidos políticos o quienes nos gobiernan han perdido totalmente la perspectiva del significado de entrar en esta etapa de impago, que como no la hemos tenido en el pasado, no sabemos, no tenemos la más remota idea de las consecuencias que puede tener para el país. ¿Quién tiene la culpa? Yo lo decía en un artículo de ayer. Bueno, todo el mundo se lava las manos y le rostra la responsabilidad al vecino. El análisis que hace Carlos Federico también es cierto. Este es un problema estructural que lo venimos manejando, mencionando, analizando desde años, desde los gobiernos, quizás del segundo gobierno de Arena. Pero como siempre hemos dicho, y ahí también coincido con Roberto, vemos las cosas con un sentido cortoplacista, electorero, cómo avasallar al vecino, cómo aniquilarlo, sin tener una perspectiva de largo plazo, que es donde se pueden construir las políticas públicas y definitivamente ir generando las condiciones para que el país en general
independientemente del gobierno que sea, y con los matices, por supuesto, de cada uno, vayamos enrumbando a este país que merece realmente estar en otro lugar. Nosotros en los años 60 fuimos los campeones de Centroamérica, teníamos credenciales bien ganadas en muchos aspectos, y todo eso se va cada vez más disipando, pero en una velocidad que se nos escapa totalmente. Y después viene la polarización, la descalificación. Yo veía rápidamente unos periódicos de principios de la semana, cuando una diputada dice que las calificadoras de riesgo están complicando el problema porque están pagadas por la oposición o por Arena. Eso ya llegar a un plan francamente, no sé cómo calificarlo. Pero el problema principal, y esto hay que enfatizarlo, lo dijimos también al principio del año cuando se aprobó el presupuesto, que en esta oportunidad el problema fiscal iba a ser más serio. Y se volvió más serio cuando se omitieron partidas claves en el presupuesto de la Nación. El presupuesto se aprueba por constitución, por mayoría simple. Y dejaron esas partidas que Arena también las debería de entender, porque esas cuestiones vienen de vieja data, desde cuando yo trabajé en la Corte de Cuentas, cuando era buena, cuando les digo, ¿verdad? Que cuando no había un financiamiento cierto sobre un rubro, se dejaba simbólicamente abierto con Colón. Hasta en eso lo han interpretado mal, no sé si maliciosamente o por ignorancia. Pero bueno, desde allí parte el pecado original, está allí en haber presentado un presupuesto que no reflejaba los verdaderos compromisos del país. Y hay otra cosa que no se ha analizado, Roberto y Carlos Federico, y son las tasas de crecimiento, ¿verdad? Nuevamente el presupuesto se confecciona en gran medida con insumos que provee Banco Central sobre crecimiento. El gobierno dice en una forma rimbombante de 2.5, eso ya es caótico, pero el Banco Mundial dice que es 0.9, entonces lo más probable es que sacamos a una tasa menor del 2%, y eso me lleva al punto de la inversión. El círculo vicioso de la pobreza está claramente graficado en esa situación. No hay inversión, no hay crecimiento. No hay crecimiento, no hay ahorro. No hay ahorro, no hay inversión. Y así vamos a seguir. Entonces es un problema serio que yo no sé cómo lo van a desentrampar. Interesante. Entramos a la discusión y el debate de algunos puntos o contrapuntos entre ustedes como conocedores en la materia después de esta pausa comercial. ¿Están las dos fuerzas políticas poniendo a prueba capacidades electorales más que oportunidades de consenso para salir adelante como país? Resumo un poco parte de las inquietudes que ustedes han expresado en este primer ensayo que hemos hecho en esta parte del programa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Si es pensando en el beneficio de nuestro país, de que todo, ¿verdad?, sea para el bien de la paz, considero que sí. Eso sería lo mejor, para que pongan de acuerdo, porque es lo correcto, porque si no se ponen de acuerdo, si uno jala por un lado y el otro jala por otro lado, nunca va a solucionar el problema de la situación en que estamos. Es necesario, porque si no, ¿cómo vamos a salir adelante? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, a quienes nos sintonizan a través de su teléfono móvil en nuestra cuenta en Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos en Diálogo con Ernesto López en la cuenta de Facebook Live, así como también, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, y también lo retransmite nuestra cuenta de Ernesto López Radio. Ahí están las dos oportunidades que usted tiene para en su teléfono móvil poder tener de primera mano lo que sería nuestra señal en su iPad, en su lugar de trabajo, en fin, donde usted vaya desplazándose. Continuamos con tres economistas, Juan Héctor Vidal, Carlos Federico Paredes y Rafael Ernesto Boches, en un análisis propio sobre el fenómeno del impago desde la perspectiva de ellos como especialistas en el tema. A ver, entremos a la discusión, sobre todo porque
entiendo que a la base del tema lo que existe es que están dos grandes fuerzas políticas como poniendo a prueba capacidades más electorales que oportunidades de consenso para salir adelante del país. Tienen la palabra los tres. Mira, yo en esto quisiera abonar en esta dirección. El día de ayer le preguntaba yo a algunas personas que si conocían, algunas personas muy vinculadas con el sector empresarial, que si habían escuchado o habían leído la política de ahorro que había sido dictada por el presidente de la República y que está firmada en un documento en el mes de abril, los primeros días del mes de abril de este año, firmada por el presidente de la República y por el ministro de Hacienda. Y me dijeron que no lo habían leído. Entonces me puse a reflexionar que un tema tan importante para la vida nacional, un tema tan, diría yo, estratégico para interpretar mejor cuál es la conducta que pretende seguir el gobierno en materia del uso de los recursos públicos y cómo es posible que documentos de esa naturaleza que están en la página web del Ministerio de Hacienda, son públicos, no se conozcan y no se discutan. Entonces yo creo que el problema nuestro es que si yo vengo a un programa de televisión y yo vengo con la mente cerrada en una posición y mi objetivo es tratar de derrotar el argumento del contrario, como decía Juan Héctor, descalificarlo y acentuar en la polarización, como ha expresado Rafael, en una actitud a mi juicio también irresponsable, entonces no vamos para ningún lado. Es muy importante que reconozcamos los esfuerzos que se han hecho en contracción del gasto y es muy importante que reconozcamos que existe una política de ahorro y que exijamos que esa política de ahorro se cumple. Pero si yo ignoro lo que se está planteando por el lado gubernamental y lo que hago es seguir en mi caballito de batalla, embatiendo con el argumento para debilitar la posición del gobierno, entonces muy poco espacio le damos realmente a la creatividad y a la innovación. Entonces yo creo que es necesario, del lado del gobierno, con todo respeto, una propuesta creativa que permita generar consensos y del lado de la oposición, de igual forma, una actitud receptiva para poder sentarse y partir de un punto común. Tú preguntabas cuáles son los puntos comunes. Hay un punto común, la realidad. Si la situación del impago ya se dio. Por lo tanto, esa es una realidad que nos afecta a todos, tanto a los de la oposición como al partido de gobierno. Y resolver el tema del impago se convierte por de pronto en una cuestión de coyuntura y fundamental a resolver. Naturalmente, si resolvemos lo del impago, que estoy seguro que lo vamos a resolver de alguna manera, después hay que ver el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Mire, esa cuestión del impago yo creo que el gobierno tenía alternativas, ¿verdad? Incluso acudir, ya no digamos a los bancos privados, pero los bancos de gobierno habían podido hacer un esfuerzo para un préstamo puente y que el gobierno quedara en esa situación y el país quedara ante la comunidad internacional como un espacio geográfico donde las leyes no se respetan, no hay el más mínimo interés en llegar a acuerdos que vayan en beneficio de El Salvador. Pero el problema, Ernesto, y creo que van a estar de acuerdo Carlos Federico y Roberto conmigo, es que la gente ya perdió la confianza en el manejo de las finanzas públicas. Porque cuando hacen, a través de subterfugio, maquillan el presupuesto. La vez pasada salió que sí tenían dinero para pagar, pero no decían que hacía falta no sé qué. Es una cosa realmente terrible. Y las políticas de ahorro, francamente, ellos mismos las descalifican. Yo ahí veía un comentario, uno de estos días también, porque he perdido hasta la noción del tiempo, de que 10 millones que aprueban para viajes. No, si eso no resuelve nada, dicen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, dice otra diputada, $700,000 solo sirven para un debate un corredor. sobre ese tema. De no, que mire, si hay yo puedo ahorro, llegar no hay hasta ahorro, cosas y si eso puntuales. resolvía el problema. Mire, desde cosas un poco mayores, con el perdón, con las disculpas del señor presidente, me imagino yo que por las características modestas, que por lo menos da la impresión que tiene, bueno, él decidió irse a su casa a ejercer la presidencia, pues. Pero eso, más allá de la imagen que trató de dar,
que nos damos cuenta nosotros que estamos gastando el doble en casa presidencial, pues. Porque estamos gastando ahí en Escalón y no sé dónde vive el señor. Y bueno, en el anterior gobierno pagábamos más casas, me imagino yo. La otra cosa es que las cuestiones se ven desde las minucias. El día de ayer pasé a tomarme un café, por ejemplo, un restaurancito que está cerca de la casa, y cuando veo yo 3, si no 4, de esas camionetas Toyota cuidando a una familia. ¿Y eso por qué? Pues porque lo tenemos que tolerar nosotros. Entonces la política de ahorro a la que hace referencia Carlos Federico, yo creo que muchos estamos dudando. Además no es primer oportunidad que el presidente llama a que nos apretemos el cinturón. La familia, la clase media está apretando el cinturón, pero no el gobierno. Los viajes siguen y siguen y siguen. Yo no sabía dónde quedaba un lugar allá por África y andaban 4 diputados. ¿Qué andaban haciendo? Gastaron $35,000. Que ya corresponde al órgano legislativo. Sí, pero es que este es un esfuerzo conjunto de todos. Sí. Cuando yo traigo al centro de discusión que lo que importa es El Salvador, yo estoy asumiendo que todos van a responder a esos llamados, porque El Salvador, francamente, Rafael, cada día que pasa, se acerca más a un precipicio. Meterse en un agujero de esa naturaleza es fácil. Salir de ello es bien complicado. Yo creo que es importante, Ernesto, para su teleaudiencia, bueno, ¿y qué significa impago? ¿Qué es impago? Es la suspensión del pago, en este caso del gobierno de El Salvador, de sus obligaciones financieras con los acreedores. En este punto es con los pensionados, con los trabajadores que están cotizando, quienes obligadamente, por la ley del FOP del 2006, creo, no mal recuerdo, están obligados a prestarle al gobierno. Y no logran dimensionar algunos de los trabajadores cotizantes que eso les va a repercutir en un futuro en términos de que van a tener menos rendimiento los ahorros que están realizando con su trabajo. El otro aspecto es que las calificadoras, en términos de El Salvador, tiene que entender de que se mueve en términos de reglas internacionales donde las calificadoras están aumentando el riesgo y empiezan del AAA, AA, A, 3B, 2B, B, ahorita nosotros nos pusieron en CCC. Y podemos llegar a la D, que ya es el default. Pero lo que significa eso es la vulnerabilidad que tiene el país. Entonces es un problema de credibilidad en el país. Entonces es sumamente delicado porque si nosotros sabemos que en las épocas preelectorales y electorales las inversiones se comportan, bajan relativamente, y lo que El Salvador necesita es que aumenten las inversiones, que aumente el crecimiento económico, y resulta que al entrar en una situación de impago baja la calificación, seguramente esto va a tener repercusiones en términos de aumento de las tasas de interés a los préstamos públicos y privados. En ese sentido, muchos de los ciudadanos, de los contribuyentes, que su economía familiar ya se ve afectada por la serie de impuestos que tienen que pagar, pues ahora van a verse afectados por las tasas de interés que tienen que pagar en su tarjeta de crédito, en préstamos hipotecarios, de consumo, para bienes de capital, en fin, viene a afectar a toda la economía nacional. Entonces yo creo que es sumamente importante de que también por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad civil, también ejerzan una presión, porque de lo contrario, ¿verdad?, ahorita lo que están demostrando los tomadores de decisión, el poder político, que han llevado a un desacuerdo desmedido. O sea, no están midiendo las repercusiones sociales y económicas que tiene para el país. ¿A alguien le conviene esta situación que vive el país? Bueno, mire, ¿Quieren la palabra a los tres? Ya se ha comentado varias veces, ¿verdad?, que en una perspectiva así política de corto plazo,
lo que está ahí gravitando también son las elecciones. Yo por eso tengo mis dudas. ¿Visualizan ustedes ese componente externo dentro de lo que es una parte tan delicada? Cuando hacía alusión, Neto, a la cuestión de que no se ponen de acuerdo y que no creo mucho, francamente no creo mucho en la compresión del gasto. Hay que entender en que uno no lo comparta, ¿verdad? Pero pedirle a los políticos que hagan sacrificio, como estaba pidiendo el comisionado de Naciones Unidas, el intermediario que ha venido para arreglar nuestros problemas. Más bien la planilla del sector público crece. Pero es más que todo para llevar a la burocracia estatal activistas. Entonces, es llamarse a un engaño creer que, por ejemplo, se iban a reducir gastos como había planteado, o se iban a congelar plazas. Eso no va a pasar. Y entonces ya destruir también o manipular, digamos, esa estructura rígida de la burocracia gubernamental es muy complicado. Y además va toda la campaña orientada a que el partido oficial tenga presencia. Ya se lo nota, uno como observador lo nota, cuando el presidente de la República manda a que todas las entidades del sector público tienen que poner su eslogan, ¿verdad? Que El Salvador crece, que nos vamos para crecer, pues allí también ya van los mensajes subliminales, que yo no sé cómo hacer, o esperar que no sea, porque Alba afortunadamente como que ya no funciona, ¿verdad? Pero también hay otras cosas, y hay que decirlas por su nombre. Hasta una entidad que se financia con recursos privados, como es la superintendencia, ha agarrado eso. Bueno, yo sé que es una entidad, no institución, es una entidad del sector público, pero se financia con recursos de los contribuyentes, unos recursos que aportan los bancos. Es decir, uno va desmenuzando cada vez la problemática para darse cuenta que aquí, el mismo presidente lo dijo, hay un desorden fiscal aquí, ¿verdad? Y espero que no lleguemos al caso de Brasil, ¿verdad? Donde la señora Rousseff fue destituida por manipular cifras fiscales. Ella no está acusada por corrupción o por vinculaciones con esa empresa. Yo creo que es una excelente invitación al señor ministro de Hacienda, lo que está planteando Juan Héctor, porque que un economista del prestigio de Juan Héctor Vidal ponga en entredicho los datos que el ministro ha presentado ante la Asamblea Legislativa de una contracción del déficit de 3 puntos, viniendo del 6.3, yo creo que obliga al ministro de Hacienda a retomar una buena práctica que él tenía, que era tener reuniones con economistas, ¿te acuerdas? Sí, no. Que Carlos invitaba a un grupo de economistas y los mantenía continuamente actualizados sobre las tendencias. Entonces yo creo que la invitación que nos hace Juan Héctor, a quien yo respeto muchísimo naturalmente, si él tiene dudas sobre esto, es importante que haya transparencia en este sentido y que el ministro de Hacienda pueda compartir un poco esa información. Yo siempre le he dado créditos al ministro Cáceres, porque contigo y con otros amigos siempre nos invitaba a ver que le ayudáramos a salir del problema y las opciones. Lo que yo he dicho siempre también es que las decisiones, y lo ha dicho, las decisiones sobre el gasto no las toma él. Él lo ha dicho Carlos Cáceres. Si yo no le estoy arrostrando nada, Carlos. Sencillamente yo he reconocido el esfuerzo que ha hecho reducir el déficit fiscal de 6 al 6. Importante. No, eso lo hemos planteado directamente, lo hemos dicho y públicamente lo hemos dicho. Porque las cosas no se definen en el Ministerio de Hacienda, se definen en CAPER. Sí hay que ser claro en eso. Mira, solo para terminar un poco la idea, yo quisiera hacer algunas valoraciones sobre el contexto en el que está presentando toda esta diferencia. Obviamente uno es el contexto electoral, no cabe duda, pero dentro del contexto electoral, imagínense si no se resuelve este tema de polarización y llegamos luego a no contar con un presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral y tenemos elecciones enfrente, las primeras para Congreso y para alcaldes el próximo año. Nos damos cuenta de la complejidad y de la magnitud del conflicto que podemos tener en el país si se vuelve a repetir una situación similar a la que presentó las elecciones presidenciales anteriores, que por los diferentes problemas, no quiero
señalar responsables, ni mucho menos, pero yo creo también que aquí estamos en un momento en donde la presencia de la Corte Suprema de Justicia admitiendo decretos de inconstitucionalidad en temas de carácter, por ejemplo, financiero, requieren que se haga un enorme esfuerzo para comprender cómo manejar esa situación, porque si dentro del Ministerio de Hacienda, tú como ministro, con tu equipo, haces una planificación de cómo vas a enfrentar el gasto, y de repente viene una demanda de inconstitucionalidad respecto al fideicomiso y cómo utilizar el fideicomiso, y viene una resolución de la Corte Suprema de Justicia y te quita la posibilidad de utilizar esos recursos para poder asumir las responsabilidades fiscales que tú te habías planteado, pues eso es como una intromisión en lo que es la predictibilidad financiera, ¿verdad? Y las finanzas son una ciencia muy delicada. Entonces, no estoy yo diciendo que la Corte Suprema de Justicia no tenga que hacer eso, lo que estoy diciendo es que el país debe de entender con su institucionalidad que hay un nuevo actor en este sentido y que Hacienda, desde que elabora la condición presupuestaria, debe de tomar como un supuesto y como un riesgo que van a haber demandas de inconstitucionalidad y por lo tanto debe de adelantarse a ellas, preverlas y anticiparse. Creo que es una realidad nueva a la que no hemos estado acostumbrados y que ahora ahí la tenemos enfrente. Sí, yo creo que un elemento sumamente importante es que esto del impago y al bajarnos la calificación y aumentar el riesgo, lo que significa es que nos van a cobrar más por los recursos que nos prestan y que cada vez va a ser más difícil que nos presten. Entonces, por ejemplo, los últimos bonos pagaron arriba del 8.6%. Eso significa que seguramente al año nosotros vamos a estar pagando 40, 50 millones de dólares anuales más por la situación de la mala administración en términos de las finanzas públicas. ¿Y quién los va a pagar o cómo se van a pagar? Pues con más impuestos. Entonces, el tema ahorita lo estamos viendo en la parte del presupuesto y en esta situación específica del impago para pensiones. Pero está la discusión sobre el ajuste fiscal. Y no hay tiempo. O sea, si de aquí a agosto, ¿verdad?, es el espacio que hay para tomar acuerdos básicos para resolver los problemas de caja, podríamos decir, o problemas de liquidez. Pero eso no está abordando ninguno de los problemas estructurales del país. No estamos hablando del desempleo, no estamos hablando de la pobreza, no estamos hablando de la educación de baja calidad. Entonces la pregunta, porque nosotros como los economistas en un momento pareciera ser que solo nos está importando la parte financiera o fiscal, cuando el punto central son los salvadoreños. Entonces yo creo que aquí es un elemento sumamente importante por cuanto el calendario electoral lo que está diciendo es que no hay espacio más que en los próximos 3 meses para llegar a un entendimiento básico. Entonces, el mensaje, desde mi perspectiva, que están dando las calificadoras, que el mismo Fondo Monetario Internacional ha expresado, es, miren señores, esa polarización que ustedes tienen realmente la van a pagar a través de un mayor sacrificio de la población. Esta palabra polarización la estoy encontrando continuamente en el análisis y el debate que hemos sostenido hoy y que se ha sostenido anteriormente. Hay algunas argumentaciones que me gustaría ponerlas en perspectiva de ustedes para cuando regresemos. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, hablando precisamente de él, para resolver el impago hay que sentarnos a la mesa, ¿no? Este es un punto que ya lo hemos estado abordando. Eso fue el diario de hoy que le decía que publica esa declaración, Diario El Mundo lo retoma. Es muy duro hablar de impago, El Salvador tiene para pagar. Aquí este es el tema, este es el punto que puede confundir. Bueno, tenemos un problema de impago, pero sí tenemos dinero para pagar. Entonces me gustaría un poco conocerlo desde la perspectiva de ustedes. Y Norma Guevara decía ayer precisamente a otro medio de comunicación, pero que fue retomado por el diario de hoy, cuando la Sala de lo Constitucional resuelva o vote, Arena habrá pago a las AFP, ¿verdad? Me gustaría conocer la opinión de ustedes alrededor de este punto. Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Por supuesto, diálogo, colaboración y que sepan valorar su pueblo. Tienen que ponerse de acuerdo ellos dos, ¿verdad? Porque si no, pues no va a llegar a nada, siempre van a estar como
¿cómo decirle? Siempre van a estar en esas discusiones, pues, ¿verdad? Ajá, y no ven que el pueblo pues está bien afectado. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis sobre la situación de impago por la que atraviesa el gobierno de la República y que obviamente ha despertado un debate muy interesante en la que se articulan aspectos que tienen que ver mucho con la política tradicional, con aspectos sospechosos desde el punto de vista electoral, así como también desde la médula muy en particular que tiene que ver con aspectos técnicos y económicos para estudiarlo. 3 economistas con nosotros este día. Había antes de la pausa presentado 3 argumentaciones que me parece que son válidas estudiarlas desde el punto de vista de ustedes. Voy a sumar también otro elemento que me parece bien importante. Decía Salvador Arias, el economista y también miembro del FMLN, decía ayer en su página de Facebook, decía, es el momento para renegociar la deuda. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Plantear una moratoria de 10 años a la banca multilateral, condonación de la deuda bilateral con los países y dejar que los eurobonos se deprecien, dice, en los mercados secundarios. Esta incapacidad de pago, como hemos insistido los últimos 5 años, ya era una realidad del gobierno desde el año 2006, pero nunca se había reconocido políticamente. Esta declaración de incapacidad de pago del presidente Sánchez Serén es correcta y la única salida debería igual plantearse una iniciativa de ley para nacionalizar la administración de los fondos de pensiones, lo cual no implica nacionalizar el fondo de pensiones de los trabajadores. A ver. Mire, esos planteamientos del doctor Arias, que por cierto somos amigos, aunque obviamente no compartimos para nada sus planteamientos técnicos y económicos, lo viene haciendo desde hace tiempo. Él estaba consciente de que El Salvador, primero decía que había que romper cualquier acuerdo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y que lo que debería hacer El Salvador es pedir la condonación de la deuda o entrar prácticamente. Yo creo que nuestro amigo pierde la perspectiva de las cosas, ¿sabes? Lo digo con todo respeto. Yo recuerdo que en América Latina, quizás Honduras, y no recuerdo que otro país, repudiaron la deuda o pidieron una condonación de la deuda. Pero eso significa, en la perspectiva de los organismos internacionales y de los que financian fondos privados, poner al país en una situación más complicada. Honduras lo pasaron al último lugar a nivel mundial por haber pedido la condonación de la deuda. Y las soluciones hay que buscarlas internamente, con el apoyo obviamente de organismos internacionales. Esto del Fondo Monetario Internacional, ¿desde cuándo se viene diciendo? Y hemos estado avalando los que nos movemos un poco en algunos círculos políticos o empresariales. Acepten esto, aceptemos esto, no hay otra salida. Lo que pasa es que también en estos gobiernos ha habido un incremento de impuestos, 23 no sé cuántos impuestos, y no se ve a dónde, como hay un elemento que succiona todos los recursos. Y quiero acotar esto también, porque siempre están endilgando a la Sala Constitucional todos los problemas financieros que tiene el país. Todavía, después de 2 años, hay unos personajes en la Asamblea Legislativa que siguen criticando a la Sala porque retuvo la colocación de 900 millones en el 2005. Esa es una irresponsabilidad tremenda, porque deberían de comenzar por aceptar que todo el proceso lo prostituyeron en el camino para, hacia un madrugón, conseguir esos millones. Lo que hizo la Corte, y nosotros también nos ocupamos, no porque tengamos ninguna afiliación partidaria, porque están rompiendo la Constitución y todo lo quieren hacer a su propia medida. Y allí no es que te le esté dando la razón a la oposición más visible, pero sinceramente cuando el autoritarismo nuevamente se impone, yo creo que también uno debe reaccionar. Bueno, yo creo que es importante, volvemos al punto en términos de las reglas del juego de una economía que busca inversiones, que quiere generar empleo. El factor confianza es lo fundamental y difícilmente
si las calificadoras lo que están llamando la atención, y es como que usted vaya conduciendo un vehículo y le empieza a aparecer la señal de que se está quedando sin gasolina. Esa es una responsabilidad del que va manejando, del conductor. ¿Qué medidas va a tomar? O deje conducir, o busca una gasolinera para echar más gasolina. En fin, uno no le puede decir, mire, son las gasolineras las responsables de que el conductor se va quedando sin gasolina. O sea, es poner las cosas totalmente fuera de perspectiva. Cuando uno se enferma y va donde un especialista y le da un tratamiento que constituye toda una serie de recetas de medicamentos que usted debe tomar. Ahora, si usted se automedica y no le hace caso al especialista, lógicamente no espere que si usted se va a mejorar de su enfermedad. En este sentido, hay especialistas, organismos internacionales, en fin, organizaciones, universidades, que han presentado la situación fiscal del país y han hecho recomendaciones puntuales. Quienes toman la decisión son los que están gobernando, son los que están conduciendo ese vehículo. Entonces yo creo que también es importante asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponde. El Salvador va a necesitar recortar gastos y probablemente necesite aumentar algunos impuestos. Pero el contribuyente lo que está preocupado es que todos esos destapes de corrupción viene a decir, bueno, ¿y cómo es posible que esté sacrificando la economía de mi familia y no se están usando los recursos de buena manera? Entonces, lo que se está generando en el país es una desconfianza entre los gobernantes y los gobernados. Entonces, esta situación es sumamente difícil y sumamente delicada. En pocas palabras se lo voy a decir de esta manera, Ernesto. Yo solo veo en este panorama, como nos estamos situando ahorita, que los partidos políticos lo que están haciendo es apretando el nudo ciego. Y en ese sentido, los perdedores van a ser la población, porque al final del cabo ellos van a ir a elecciones, van a ganar y van a conservar cuotas del poder político y van a seguir administrando. Pero ¿dónde están los problemas de fondo? ¿Dónde está el problema de la pobreza? ¿Dónde está el problema de la educación de calidad? ¿Dónde está el empleo? Esos son los temas fundamentales, porque no se vale, digamos, tomar una serie de medidas simplemente para balancear el presupuesto. La pregunta es, ¿para qué vamos a hacer el ajuste fiscal? Ese es el tema de fondo, porque, y disculpe, aquí termino, ahorita ya pronto va a empezar a subir la contienda electoral y la población va a estar viendo toda una serie de propagandas, de publicidad, etcétera, que realmente va a confundir más a la población. Entonces, el panorama es sumamente delicado. Yo creo que la ciudadanía debe hacer un llamado fuerte y levantar la voz para que los tomadores de decisión y el poder político realmente lleguen a un acuerdo. De lo contrario, los perdedores va a ser el país y la ciudadanía. A ver, Carlos Federico Panede, ¿será que quién deberá abanderar, digamos, una salida a esta situación que aparentemente está sobre la base de un estancamiento de carácter político electoral? Eso es lo que presumo, digamos, interpretar de las argumentaciones que ustedes, así como otros, hacen cuando estudian este fenómeno. Bueno, no me cabe duda que el liderazgo político del país, ¿verdad? Pero de manera particular la primera magistratura de la nación, que es el presidente de la República, que es quien administra en última instancia los recursos, al menos de lo que es el gobierno central. Están descentralizados, la Asamblea Legislativa tiene su propia administración de sus recursos, la Corte Suprema de Justicia igual, pero digamos que el gobierno central tiene, desde el punto de vista de las iniciativas políticas, la capacidad para conducir este proceso. Hay quienes sostienen que el presidente ha perdido credibilidad
Lo digo con todo respeto, yo no lo pienso así, pero hay quienes lo sostienen. Y lo escucho en muchas reuniones que se tienen con el sector empresarial, porque dicen el presidente de la República expresa una línea de pensamiento y una línea de acción y funcionarios de segundo nivel continuamente lo están contradiciendo. En el seno de algunas gremiales empresariales, algunas posiciones de funcionarios del FMLN de segundo o tercer nivel, muy importantes por supuesto con sus argumentos, pero de segundo o tercer nivel en la jerarquía política, continuamente están generando un ruido muy fuerte respecto a la predictibilidad que puede haber en el país de las inversiones. Por ejemplo, han estado manifestando que van a haber incrementos salariales después de los que ya acaban de terminar y que entonces el sector empresarial está nervioso, que no sabe realmente cómo va a poder prever o predecir el comportamiento de su rentabilidad. Y por un lado, el presidente en el foro de inversiones que acaba de pasar ha expresado que su mayor interés es generarle predictibilidad a la inversión del sector empresarial. Esa predictibilidad pasa naturalmente porque estas decisiones no se toman de manera abrupta, ¿verdad? Y que no se puede estar metiéndole leña al fuego en una confrontación de segundo nivel de jerarquía que está subiendo mucho la temperatura en el sector empresarial, en gremiales del sector empresarial. Y luego, por el otro lado, si tú revisas algunos discursos del lado de compañeros del gobierno, el uso del término oligarquía y la manera como la oligarquía deliberadamente está tratando de estrangular financieramente al gobierno, te permite entender entonces que en la relación entre las partes, en el seno de las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que preside mi querida amiga Lorena Peña, ahí está Lorena con Carmen Elena, y ahí están todos los partidos políticos. Pero si este es el nivel del debate, a ese nivel de las comisiones, imagínate entonces usted, o imagínense ustedes lo que hay de fondo en el contexto de la polarización. ¿Qué hay a mi juicio de fondo en el contexto de la polarización? Porque pensemos un poquito que si la polarización sigue como está, vamos a tener un desastre en las elecciones que vienen. Y vamos a tener un tema de falta de credibilidad respecto a los resultados. Porque para comenzar, el ministro de Hacienda ya le ha dicho al presidente del Tribunal Supremo Electoral, esos recursos que me está pidiendo son de un país que no existe. O sea, no le puedo dar 36 millones de dólares para que usted haga sus elecciones. Tenemos que sentarnos y tenemos que acomodarnos. Bueno, pues hay que sentarse todos los días hasta que haya ya una resolución y se pongan de acuerdo de cuál va a ser el presupuesto que Hacienda le va a admitir al Tribunal Electoral. En el entendido que Hacienda pueda hacer eso, ¿verdad? Porque el tribunal es autónomo para dictar realmente sus medidas en el sentido del tipo de elecciones que va a realizar. Pero es importante que no estemos dilatando más resolver este problema, porque en el fondo de la polarización, queridos amigos, está el tema de la lucha por el poder. ¿Va el FMLN, si pierde las elecciones, a entregar el poder? ¿O va Arena a reconocer la derrota si vuelve a perder las elecciones? Entonces, para que eso realmente no tenga toda la situación de falta de credibilidad, es importante crear los mecanismos, fortalecer los mecanismos y desde ya ser muy transparente con la ciudadanía. Porque a la base de todo, insisto, está en la duda de si en un proceso electoral no amañado, legítimo, de cualquiera de las partes, la otra parte va a reconocer los resultados. Interesante. ¿Qué piensan así Carlos brevemente? Federico realmente ha entrado a un problema en ciernes, pero complicado. Ya en las elecciones pasadas, me estoy refiriendo fundamentalmente a los diputados y alcaldes, ya surgieron fuertes cuestionamientos sobre la transparencia con que se condujo el proceso. Eso viene a agregarse a los elementos naturales de todo proceso electoral donde siempre salen personas que se dicen perjudicadas. Ahora tenemos el otro problema. Si en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con una alta tecnología, torcieron las elecciones,
¿Qué esperaríamos nosotros aquí en nuestro caso, ¿no? Ese es un problema seriosísimo. Y no hay que desviar tampoco la atención, porque infortunadamente, dentro de la medida de problemas que confronta este país, los partidos políticos han sido penetrados por el crimen organizado, por las pandillas. ¿Quiénes van a poner a nuestros gobernantes? Esa es la gran interrogante. 30 segundos. Sí, yo creo que aquí entramos nuevamente a la esfera política, es sumamente importante, pero si la polarización lo que busca realmente es que la ciudadanía no participe y que se aleje la ciudadanía, lo que en el fondo está previéndose entonces es que el voto duro va a definir la distribución del partidaria en el aparato estatal. Si eso fuera el caso, realmente sería todavía más delicado que la próxima Asamblea Legislativa va a elegir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y seguidamente al próximo fiscal general de la República. Entonces yo creo que la ciudadanía debe despertar y levantar su voz en el buen sentido de la palabra y constructivamente, porque si le deja el destino del país únicamente a el poder político, aquí estamos viendo los resultados. Entonces yo creo que si bien es cierto, es importante la participación y el papel de los partidos políticos, pero hasta el momento han demostrado de que llevan al país por un rumbo equivocado. Ok, interesante. Me siento muy complacido de haber logrado con ustedes un análisis probo en esta primera etapa del programa en la materia y muy alejado de cualquier contaminación ideológica o política. Vamos a la pausa y luego regresamos con los comentarios que usted nos está haciendo a través de @NetoLopezRadio y por supuesto, Diálogo 21. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa a las 8 de la noche por Canal 19. Hacía mención sobre lo importante es haber recogido de ustedes los diferentes puntos de vista que nos llevan a construir una lectura bastante probo en la materia y sobre todo cuando se trata de alejarla de cualquier contaminación de carácter ideológica o política. Qué bueno tener gente versada en el tema. Nos lo reconoce también nuestro público a través de los mensajes que nos hacen llegar en esta interacción a través de @Diálogo21 y @NetoLopezRadio. A ver, ¿será que podemos lograr construir a partir de estos planteamientos que ustedes han hecho una recomendación apropiada cómo salir del impasse que se tiene como país? Tienen la palabra los tres. Bueno, yo en el problema sí que tenemos ahora presente, yo creo que hay una solución. Recursos, estamos hablando del impago, que es lo que más ruido ha creado en la Semana Santa, ¿verdad? Porque detrás de eso hay un daño a las familias, a las empresas, que no va a contar con recursos. Dicho sea de paso, porque a mí no me gusta, o trato de ser lo más imparcial posible. Está el tema también del IFA. Pero yo creo que, y lo digo con todo respeto para la entidad armada, de que esto inicialmente no era problema nuestro, de los contribuyentes. Ellos tenían su propia ley, pero ahora dicen pues, que un gobierno en alguna medida se apropió de los recursos de las reservas técnicas que tenía la entidad. Pero ahora nos viene ese problema que no es nuestro, porque tenían su propia ley, repito, y lo manejaban con su propio esquema administrativo. Pero soluciones hay, pero el daño ya está causado ante la comunidad internacional. Bueno. Sigo sosteniendo la pregunta, ¿a quién le conviene esta situación? Porque a nadie, Neto, a nadie le conviene. Y cuando digo esto es porque el país es el que va a sufrir las consecuencias. Y como ocurre en estos casos, ¿verdad? A quien más le va a pegar a la gente más pobre. Porque seguimos discutiendo, debatiendo y revolviendo el tema
y no logramos ver una salida al mismo. Me viene a la mente una frase, me quedó grabada, cuando Gabriel García Márquez hacía sus primeros pininos. Y había ahí por el año 48 una gran conmoción en Colombia. Y entonces le dice el director a su aprendiz, ¿verdad? Mira, Gabo, le digo, tú hablando tonteras y no te das cuenta que el país está cayendo. Utilizó una palabra muy propia de los colombianos, pero lo que yo me acuerdo está en una de sus novelas. Para mí de las mejores, que es Vivir para contarla. Eso, multiplicado por tantos políticos, tiene razón, porque están hablando, bueno, alguien lo diría, hablando tantas cosas y el país se está hundiendo. El país se está hundiendo y andamos siempre... ¿Es la misma historia novelesca que nos está pasando como país? Mira, fíjate que la vez pasada yo hice un comentario aquí para referirme al caso hondureño. Y yo sé que hay compañeros del FMLN que estarán totalmente en desacuerdo con esto que voy a decir. Pero yo como economista lo tengo que plantear como una de las alternativas que el gobierno tiene que considerar. Sobre todo si tiene este proceso de estrangulamiento al que lo está sometiendo la oposición, por las razones que sea. No la voy a juzgar. Honduras subió 3 puntos al IVA. Y en ese subir 3 puntos al IVA, el nivel de ingresos que tiene el fisco de Honduras ahorita le permitió resolver el tema de pensiones, el tema de deuda externa y el tema de acometer su presupuesto. Tenemos que buscar alguna alternativa que probablemente, exceptuando los granos básicos y exceptuando las medicinas, podamos subir el impuesto del IVA. Y que eso de alguna manera le genere al gobierno una capacidad de recursos que resuelva los 3 problemas de una sola vez. Que tendrá un costo político, sí, lo va a tener el costo político. Sin embargo, llama la atención que tú particularmente, Carlos Federico, en este análisis sacaste el tema elecciones y las posibles reacciones para aceptar o no un resultado de la expresión de los votantes, ¿no? Bueno, ese es otro tema. ¿Concluiste en eso? Sí, con mayor razón, con mayor razón. El gobierno no puede enfrentar los procesos electorales que se le vienen con problemas de caja, con problemas de liquidez, con problemas de presupuestos, con problemas de falta de pago de pensiones. O sea, la erosión política a la credibilidad del cumplimiento de compromisos por parte del gobierno va a ser muy grande. Y si el gobierno está descansando en la mano que le pueda tender Arena, pues ya vimos que Arena tiene una política deliberada de estrangulamiento. Por las razones que sea, vuelvo a insistir, por desconfianza, porque el sobretono del discurso ideológico está pesando mucho en determinados espacios de la política. Pero mira, Carlos Federico, bueno, se puede entender esa palabrita que se está masificando, estrangulamiento. Pero es que también la contraparte tiene derecho a exigirle al gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos. La ley de responsabilidad fiscal, contracción en el gasto, no la vemos y entonces... Esa es la ciudadanía. El partido tiene obviamente sus intereses particulares, pero es la ciudadanía en general la que ve irresponsabilidad en el manejo, en la gestión pública. Y no me he referido a esos gastos dispendiosos que acompañan a las pequeñas obras de infraestructura que estamos haciendo. Mire, ayer que venía de ver a mi familia, pasé por ese monumento grotesco que está ahí. Pero digo yo, ¿será que el país ha llegado a un grado de vasallaje con Venezuela? Ahí estaba la bandera que a mí me pareció la venezolana. Porque eso también lo deberíamos de vincular en otro programa. Porque de esa manera ese acercamiento demasiado nos está haciendo en Washington también. Que es el único país que nosotros estamos recibiendo recursos. Y por cierto, ya dicen que por lo menos ya está garantizada los 700 y pico de millones para la Alianza para la Prosperidad. Ojalá. Bueno, yo creo que ahorita estamos entrando ya a un periodo electoral, quiere decir que es la oportunidad para también la población se haga escuchar. Yo creo que el gran afectado en estos momentos mayoritariamente es la clase media. Y por lo tanto es un momento propicio para que
diferentes formas de expresión de la sociedad civil haga sentir su punto de vista. O sea, no se vale pretender subir los impuestos si realmente no hay una demostración clara de una racionalidad en el gasto. O sea, es indudable, digamos, que la población se ve afectada cada vez que Ernesto va a la gasolinera, paga 75 centavos por cada galón de gasolina. Cuando habla por teléfono le cobran, cuando anda en una transacción financiera lo mismo, luego le cobran el 20 o 30% del impuesto de la renta, el 13% del IVA. Total, la clase media, como ya se ha dicho, de enero a agosto trabaja para su familia y de septiembre a diciembre trabaja para el fisco. Entonces no se le puede pretender ahora a la clase media decirle, mire, ahora va a trabajar de agosto a julio para su familia y de agosto y de septiembre para diciembre para el fisco. Yo creo que indudablemente ahí entra la discusión del ajuste fiscal. Yo creo que es importante reducir los gastos y ver cómo se suben los ingresos y tener el tino, digamos, sobre qué impuestos se van a tratar. Si va a salir el impuesto predial, y ese puede ser una discusión, pero ahorita en estos momentos yo veo que la situación se tiene que solucionar con los recursos existentes. Y en un segundo momento puede entrar a una discusión el aumento del ingreso. Pero la racionalización del gasto yo creo que es la medida inmediata que pueden realizar, dado el mismo grado de polarización, porque de no hacerlo, lo que puede pasar es que se caiga en default, y eso es reducir más la calificación, no vamos a tener los recursos y las medicinas que van a recetar todavía van a ser más dolorosas, porque va a implicar disminución en las remuneraciones salariales, incumplimiento en el pago de proveedores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la misma realidad debería de hacer de que los principales actores entren a un entendimiento. El tiempo cada vez le es más corto, repito, solo tienen de aquí a agosto para llegar a un entendimiento mínimo. Luego de agosto en adelante va a ser difícil, probablemente las gestiones del facilitador de Naciones Unidas pudiera facilitarle, pero esos son para problemas estructurales y la pregunta de Ernesto es para el aspecto inmediato del impacto. Claro. Por supuesto, me voy a una pausa comercial, la última, y un poco entrando a las conclusiones y recomendaciones que puede surgir de esta mesa de opinión que hemos tenido con los especialistas en materia económica. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos esta oportunidad para darle también un poco la lectura a las expresiones de ustedes a partir de los mensajes que nos han hecho llegar. Habría que un espacio para entender mejor la situación actual. ¿A quién podemos responsabilizar de esto? Por un lado, el gobierno sostiene que al no contar con el respaldo de la oposición para la aprobación de nuevos empréstitos me hace pensar que hay un aspecto que tiene que ver con acciones electoreras. Pero por otro lado también, al escuchar a la oposición decir que el gobierno no tiene la solvencia crediticia para poder tener un buen manejo de las finanzas públicas y tener cada día más deuda a través de préstamos, me hace pensar que aquí uno de los dos está mintiendo. Pero yo creo que es interesante ese planteamiento. Sí, es interesante, pero hay que un elemento. Técnicamente hablando, aunque la situación es crítica y difícil, hay solución. El Salvador hasta ahora está cumpliendo y está al día con la deuda externa y con las letras del Tesoro. La cuestión es que estamos en una situación de que la palabra
importante, clave, es confianza. Ese es el gran problema ahorita. Y cuando uno pierde la confianza, aumenta el riesgo a nivel internacional en términos de las calificaciones que le dan a El Salvador, es una alarma para los inversionistas. Entonces, de ahí de que técnicamente hablando, soluciones, claro que existen, pero políticamente es la interrogante en términos de la viabilidad y el cumplimiento de los acuerdos que se puedan lograr. Juan Héctor. Bueno, yo francamente soy un poco pesimista que se tomen decisiones importantes, que ya no estructurales necesariamente, aunque el sistema de pensiones, el sistema previsional lo requiere, está requiriendo desde hace días, precisamente por los eventos electorales que se avecinan. Nunca vamos a tener quizás en el país ese ideal donde se toman decisiones importantes, no importa a qué costo, pero eso solo se puede hacer con gobiernos o con dirigentes que tengan características de verdaderos líderes. Un líder está dispuesto a sacrificar todo, o un estadista, mejor dicho, todo su capital político en aras de contribuir al progreso de su país. Nosotros no tenemos, infortunadamente, de ningún lado esos liderazgos, ese liderazgo aglutinador, ese liderazgo que se necesita con desprendimiento y que piense que lo que está en riesgo es el partido mismo el que se está oponiendo, o la contraparte, las que se van a hundir. Y ahí se llevan de encuentro a 6,5 de Salvador. Carlos Federico puso el ejemplo de las decisiones importantes que un gobernante debe de tomar en una situación independientemente como la que estaba. Y ponía el ejemplo, Juan Héctor, solo para conocer la opinión, y también Rafael, el ejemplo de Honduras. ¿Será que en el país también se debe de tomar y hacer ajustes pertinentes en esa materia, como por ejemplo el IVA y otros? Por supuesto. El impuesto predial, por creo supuesto, que tú pero como dice Roberto, eso debe ir precedido, debe ir precedido de un elemento creíble de disciplina fiscal, de disciplina en el gasto, de prioridades, porque hay cosas que las andamos haciendo solo para mostrar una imagen. Por eso hacía la reflexión el amigo televidente. Por un lado hay un discurso oficial y por otro lado un discurso de la oposición, y al final el salvadoreño promedio no sabe a quién creerle sobre ese tema, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Ese es el problema. Cuando la ciudadanía pierde la confianza en gobernantes, que siempre están en la picota, ¿verdad? Pero aquí se ha perdido total confianza en los dos partidos, por eso decimos tiros y troyanos, ¿vea? Está echando la culpa al otro, ¿vea? Y de ahí no salimos. Me lleva a pensar que es importante hacer un análisis futuro político electoral para saber cómo se puede en algún momento interpretar esa, digamos, como una especie de menú electoral que puede tener el salvadoreño en las próximas elecciones, que estamos a las puertas de ello, ¿no? Parece que es muy interesante. Rafa, también. ¿tú querés comentar? ¿Sí? Yo creo que realmente, vuelvo a insistir, el periodo electoral también es propicio para la ciudadanía, porque los institutos políticos se van a acercar a buscar el voto. ¿Qué le van a plantear a la población? Le van a plantear más impuestos a la población. Ese va a ser el saludo, digamos, que le van a dar a la población cuando la economía familiar cada vez está deteriorándose más. Entonces, yo creo que está bien claro el rumbo que lleva el poder político al país. Entonces, lo que viene en estos momentos es cómo, la gran interrogante es cómo se debe expresar la ciudadanía, la sociedad civil, en términos de levantar su voz constructivamente, de hacer propuestas y de elegir a sus futuros gobernantes. Mira, yo quisiera insistir un poco en el planteamiento que he hecho, con gran respeto a la población, naturalmente, porque no quiero que se me perciba como que yo quiero más impuestos. Pero yo le garantizo, y puedo equivocarme, que Juan Orlando Hernández, a pesar de haber subido el IVA 3 puntos, va a volver a ganar las elecciones en Honduras. ¿Qué ha significado y qué significaría para este país
que el problema de los últimos 15 años, del tema de pensiones, del tema de un presupuesto desfinanciado por las particularidades de la liquidez o no liquidez, ¿qué significaría que estos temas los pudiéramos resolver con bastante sabiduría y tranquilidad, contando con los recursos? ¿Y qué significaría desde el lado positivo para el gobierno tener recursos para revitalizar su inversión pública? Si usted le pregunta a una persona que utilice el CITRAMS ahorita, si quiere que la Corte diga que es inconstitucional y que el CITRAM desaparezca, yo le garantizo que más del 90% de la gente que está utilizando el CITRAM le va a decir que no. Pagan más, están dispuestos a pagar más, van sentados, van con seguridad, van con aire acondicionado, llegan con rapidez a su destino. Está la gente dispuesta a poner más si lo que le dan es una retribución mayor también. Bueno, Rafael dice, y garantícennos pues que esos recursos que pudieran ingresar van a ser bien utilizados. Bueno, yo creo que ahí está la creatividad a la que hacía referencia por el lado del gobierno. Y yo siento que el presidente de la República y el partido en el gobierno deben de olvidarse de situaciones del pasado. Recuerdo que el ERP de Joaquín Villalobos votó a favor del IVA y en ese momento hubo una crisis y un cisma interno dentro del FMLN que terminó prácticamente en una escisión al interior del FMLN y el grupo de Joaquín salió, el ERP salió del FMLN. Aquí no hemos tocado... Están entonces, no nos entrampemos en ese tipo de situaciones políticas que ya vivimos y busquémosle soluciones a los problemas. Si no se puede resolver por el lado del diálogo, el gobierno tiene en sus manos una serie de medidas. Nos va a quedar quizás para otra sesión tocar un tema de la institucionalidad. Porque mi amigo Carlos Federico dice, es poner CITRAM. Seguramente hay gente que protestaría. Pero es inconstitucional. Se hizo atropellando y favoreciendo a un grupo de empresarios en contubernio con una empresa formada en el exterior. Y eso también tenemos que vigilar los salvadoreños. No se puede en el nombre de hacer cosas bonitas, supuestamente para solucionar grandes problemas, atropellando nuestra Constitución. Aunque aquí en este país y con estos gobiernos del FMLN, somos los campeones de andar poniendo nuestro país, atropellando nuestra soberanía y todo. Y eso también es parte de la dignidad de una sociedad. No lo debemos abandonar. Ok, Rafael. Yo creo que es importante en la población, y en base a los resultados en cuanto a los servicios públicos que recibe, no han mejorado. En ese sentido, aumentar y pensar que aumentando los ingresos así se van a solucionar los problemas, me parece de que los hechos están demostrando lo contrario. O sea, cada vez la población se siente insegura, la educación no mejora en términos de calidad. En fin, podemos ver los diferentes servicios. En cambio, lo que está viendo la población es que no se están utilizando, no se están administrando adecuadamente los recursos y su economía familiar se ve afectada. Entonces yo creo que ese tema planteado es un ejemplo donde no se le debería dejar exclusivamente a los partidos políticos la decisión. Tiene que entrar la sociedad civil, la ciudadanía, la academia, a generar una discusión a efecto de que cualquier recurso que vaya a ser utilizado tiene que haber rendición de cuentas. Gracias nuevamente a los tres. Reitero, me siento muy complacido, espero que nuestros televidentes también, de haber logrado con ustedes un análisis probo en la materia y también alejado de cualquier contaminación ideológica o política. Gracias Juan Héctor, gracias Carlos Federico y gracias a Rafael también. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.